En el nombre del Señor Jesús, leamos el Evangelio según Mateo, en el capítulo 21, y leamos en el nombre del Señor Jesús el verso 28 al 31, que dice de la siguiente manera: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo en la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. 31. Una pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Amados hermanos, como también personas que nos ven a través de estos medios, le damos gracias a Dios en primer lugar por Jesucristo, y también porque le agradecemos a Dios por todas las bendiciones que a cada día recibimos de Él, y porque nuevamente nos da esta oportunidad para poder llevar una palabra al corazón de su pueblo y aún al corazón de aquellos que aún no han conocido a Cristo. Esta palabra es una palabra inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre de Dios esté preparado y listo para toda buena obra. Esa palabra nos da a conocer cómo trabaja Dios y qué es lo que Dios demanda de nuestra vida. Y esa palabra viene para el bienestar de nuestra vida si anhelamos ver bendiciones en nuestra vida. Por eso, en el nombre del Señor Jesús, quisiera rogarte tu atención en el lugar donde te encuentras, para que un momento te sientes para escuchar la palabra de Dios, y yo creo que esa palabra será de bendición en tu vida. En esta noche, con la ayuda de Dios, quisiéramos hablar referente a la soberanía de Dios, referente a la voluntad de Dios. Aquí encontramos este ejemplo donde Cristo habla referente al ejemplo de un padre de familia que tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: Hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y respondiendo le dijo el primero: No quiero. Pero después arrepentido fue. Se acercó al segundo hijo y le dijo: Hijo, ve a trabajar a mi viña. Le dijo de la misma manera que le dijo al primero. Responde el segundo y le dice: Yo voy a ir a trabajar a la viña. Pero dice que después no fue, conforme su palabra que había dicho, no fue. Ahora Cristo hacía una pregunta a los que estaban cerca de él y les decían: ¿cuál de los 2 creen ustedes que hizo la voluntad de su Padre? Respondieron los que estaban presentes y dijeron: el primero, el que cuando el padre le dijo: ve a trabajar a mi viña, dijo no,
pero después arrepentido fue. Vamos a ver en esta noche referente a la voluntad de Dios. Yo estaba mirando a través de la palabra y a través de la palabra quisiera mostrar cómo trabaja Dios en su voluntad. Hay cosas que en la voluntad de Dios es el deseo de su corazón, pero deja el libre albedrío o la decisión a que el hombre tome la decisión, aunque después le pedirá cuentas. Y hay cosas en que Dios en su voluntad las va a determinar, como lo vamos a ver a través de la palabra, y nadie lo hará cambiar. Un ejemplo en esto es de que en estas cosas Él declara, y Él dice: yo quiero que vayas a trabajar a mi viña. Le está diciendo: es mi voluntad, yo quiero que vayas a trabajar a mi viña. Hay cosas que Dios va a declarar y va a decir: ¿sabes algo? Esto es lo que yo quiero, lo que yo anhelo que tú hagas. Yo deseo que seas bendecido, pero para ser bendecido te voy a demandar esto. Y en esas donde Dios no va a forzar, en esa voluntad donde Dios la va a declarar, pero va a dejar que nosotros tomemos la decisión, ahí Dios no forza al hombre. Pero que si el hombre toma malas decisiones, va a haber consecuencias en su vida. Dice que este hijo dijo: yo no quiero ir a trabajar a la viña. Pero después arrepentido fue, hizo la voluntad de su padre. Entonces en nuestra vida nosotros podemos decir, cuando Dios nos dice en su palabra: debes de hacer esto y lo otro, y no lo hacemos conforme su palabra lo manda, definitivamente no consta o no se hace la voluntad de Dios solamente en decir: sí voy, y no lo hacemos. Y me viene a la mente cuando Santiago, por el Espíritu Santo, dice que aquel que oye la palabra, que es bienaventurado, no solo el que oye la palabra, sino el que hace la palabra. Porque el que hace, el que practica la palabra, mirará una bendición en su vida. Y no ser tan solamente un oidor olvidadizo, porque lo contrario no hará la voluntad del Padre. Por eso Dios declara en su palabra qué es lo que quiere de nosotros. Un ejemplo, un día cuando María y los discípulos fueron a buscar al Señor, lo hallaron en medio de los doctores de la ley, y cuando llegan ahí, alguien le dice: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él se queda observando a aquellos que estaban alrededor de él y les dice: ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? He aquí mi padre y mis hermanos, porque estos que están aquí son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mis hermanos, los que están en este lugar. Una de la voluntad de Dios es de que nosotros busquemos su presencia. Otra de las voluntades, pero ahí Dios no va a forzar. Ahí Dios dejará la decisión de nosotros de buscar su presencia, si lo buscamos o no lo queremos buscar, pero su anhelo es que
nosotros busquemos su presencia. Estaba leyendo otra palabra en Efesios 6:6, donde dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para que ustedes hagan la voluntad del Padre. Todo lo que hagan, no lo hagan para ser vistos o para vanagloria, no, sino que todo lo que hagan, háganlo de corazón, haciendo la voluntad del Señor. Dice que nosotros los hijos de Dios nos demanda que cualquier cosa que hagamos en su obra, la debemos de hacer de corazón. No si yo no siento la libertad, si yo no lo quiero hacer y voy a hacer algo y digo nada más por cumplir, dice que no es la voluntad de Dios. Dios dice: si tú vas a hacer algo en mi obra, hazlo de corazón, porque cuando lo haces de corazón, lo vas a hacer de buena voluntad y nadie te va a forzar. Dios no quiere obligar a nadie. Un ejemplo, nosotros los que estamos aquí hoy, nadie es forzado para decir tienes que estar ahí o tienes que predicar, tienes que enseñar, no. Dice que la voluntad de Dios es de que si lo queremos hacer, que lo hagamos de corazón, porque cuando no lo hacemos de corazón, vamos a salir quejándonos, o no lo vamos a hacer bien, o no lo vamos a hacer como Dios quiere, y las cosas saldrán mal. Por eso Pablo decía un día: si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, de todos modos Dios me encomendó el don de predicar el Evangelio. Me encargó, me lo encomendó. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y si no lo hago de buena voluntad, vamos a entregar cuentas. Dice que en esa voluntad, le estoy explicando las cosas que Dios deja a nuestra disposición. También estaba viendo otra palabra en Primera de Tesalonicenses 4, 2 y 3, donde el apóstol por el Espíritu Santo dice: ustedes saben qué instrucciones os dimos por el Señor. Y sigue diciendo: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Se da cuenta que ahí Dios no va a forzar. Dios declarará su voluntad, pero no va a forzar. Ahí Dios dice, a través de su palabra, les hemos dado instrucciones. Las instrucciones que recibimos del Señor. Y una de las instrucciones es: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que cada creyente guarde su vida. Y un ejemplo, un cristiano, un hijo de Dios, no puede practicar la fornicación porque no es la voluntad de Dios. Pero también hay quienes, quizás algunos dirán: pero si fulano de tal lo hace, porque Dios le ha dejado en su libre albedrío a que él tome la decisión. Le dice: no quiero que practiques la fornicación, el adulterio, no lo debes de practicar. Fornicación se habla cuando alguien aún no se ha casado. Aún hay creyentes cristianos que solamente viven junto con la mujer y no se han casado, están viviendo en fornicación. Y Dios demanda que el hombre se debe de casar como lo dijo al principio. Por tanto, lo que Dios une no lo separe el hombre, pero debe de existir el matrimonio. Porque algunos aún creyentes dicen: vamos a vivir, si es de que podemos vivir, un día nos vamos a casar. Pero Dios no dice así. Dios dice que se aparten de fornicación.
del adulterio. Un ejemplo, no es la voluntad de Dios, porque a veces confundimos las cosas. Alguien puede decir, no, pues es que es la voluntad del Señor que yo me dejara con esta mujer, que me dejara con este hombre y que me juntara con otra mujer. No, en la palabra de Dios no es la voluntad de Dios, es la decisión que el hombre tomó. Pero de cada acción que el hombre toma, el hombre entregará cuentas, o habrán consecuencias en su vida por una mala decisión que el hombre tomó, porque Dios le declara su voluntad. Estamos hablando de la fornicación, el adulterio. Hoy en el mundo no hay temor de Dios. Y si vienen cosas en este mundo, ¿por qué causa vienen? Es porque el pecado, hoy en día, a cada día el pecado crece. Y de esta manera, por eso Dios permite las cosas en este mundo, porque el pecado se multiplica y el mundo no va a mejorar, el mundo va de mal en peor. Pero Dios anhela un cambio en la vida del creyente y no que el creyente vaya siguiendo la corriente del mundo. La palabra dice, la voluntad del Señor es la santificación. Hay otra palabra en la carta de Pedro donde Dios declara y dice, si yo soy santo, sed también vosotros santos como vuestro Padre es santo. Porque Él dice en su palabra, yo soy santo, por lo cual ustedes también deben de ser santos. Santifiquen su vida, la vida que vivían antes de llegar al conocimiento de la verdad. Ya no la deben de practicar, ahora debe de haber un cambio en su vida. Y ahora en esta voluntad de Dios, cuando Dios empieza a declarar, y hay muchas cosas que Dios declara y dice, no hagas esto, no hagas lo otro. Estamos hablando de la voluntad de Dios, donde dejará al creyente que el creyente tome la decisión. Y si el creyente a través de los días empieza a experimentar que vienen cosas en su vida, serán por las malas decisiones que tomó. Pero nunca alguien que vive en adulterio, alguien que vive en fornicación vaya a decir, esta es la voluntad de Dios. En ninguna manera. La voluntad de Dios no es esa. La voluntad del Señor es que la mujer no se separe del marido, que no se separe del marido. Y si un día se separa y piensa en volver, le dice al marido, la tienes que recibir, porque es tu esposa, hasta que la muerte los separe. Un matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y nunca será la voluntad de Dios que el hombre viva con otra mujer o la mujer viva con otro hombre que no sea su esposo o su esposa. Nunca será la voluntad del Señor. En la segunda carta de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para entregar cuentas. Para entregar cuentas si hicimos tanto las obras malas como las buenas, las pasaremos a entregar cuentas ante el tribunal de Cristo. Y ahí nos daremos cuenta si hicimos la voluntad de Dios o no hicimos la voluntad del Señor, que Él nos dejó a la disposición en el libre albedrío. Eso se llama cosas. Hay cosas que Dios deja en la disposición del hombre. Pero vamos a ver algo más. Leamos en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 y el verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Una pregunta. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Y hace una declaración, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Dios es soberano. Ahora vamos a ver las cosas que Dios determina y no le pide permiso al hombre, que no le pide permiso a un ángel, que no le pide permiso a nadie, que simplemente
como dice en el libro de Job, que si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, y ahí nadie se va a poder interponer con su sabiduría, con su conocimiento. Nadie va a poder resistir a su voluntad. Lo que Él determina lo va a hacer. Y hay una palabra que dice que lo que Dios quiere hacer en el cielo como en la tierra, lo hace y en todo lugar, porque en su voluntad, cuando Él lo quiere hacer y no quiere dejar el libre albedrío al hombre, lo hará, y nadie lo hará retroceder y nadie lo hará cambiar. La palabra dice: ¿quién ha resistido su voluntad? Nadie. Por eso el creyente muchas veces nos damos cuenta que a veces anhelamos cosas en nuestra vida, o a veces queremos que haya un cambio de algo, pero hay cosas que debemos de entender, que si es la voluntad del Señor, que si Él determinó, definitivamente no podemos cambiar, no lo podemos cambiar. Y hay cosas que Dios dejará. Un ejemplo, un día el apóstol Pablo le oraba al Señor y dice que en él había una enfermedad, y Pablo relata por el Espíritu Santo y dice: 3 veces le he rogado al Padre que lo quite de mí, pero la respuesta del Padre fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice que no lo quitó. Pablo era un gran ministro de Dios, entregado a la obra, pero Dios determinó que en él hubiera un aguijón, para que cuando él se quería exaltar, ese aguijón lo iba a hacer quizás sentir dolor, lo iba quizás a hacer sentir que su vida dependía de Dios. Dice que este hombre: 3 veces he rogado al Padre, pero me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a ver otra palabra. En la carta de Pedro vamos a leer, carta de Pedro, en el capítulo 4, y leamos el verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí nos declara la palabra. Así que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, hay creyentes que van a caminar en el camino del Señor haciendo la voluntad de Dios. Pero Dios también puede permitir algo en alguna ocasión, una enfermedad, algo que usted quiere que cambie, pero no va a cambiar. Dice que los que llegan a sufrir a causa de la voluntad de Dios, dice que deben de encomendar sus almas al fiel Creador y hacer el bien. Porque cuando Dios permite algo en la vida es porque nos quiere mostrar su gloria o nos quiere bendecir. Pero hay quienes también que dicen: yo estoy sufriendo y es la voluntad del Señor. Dice que Pedro dice aquí en su carta, Pedro dice: ninguno de vosotros padezca como malhechor, como ladrón o por entremeterse en lo ajeno. Quiere decir que hay cosas que por mis acciones, por mis obras que yo hago, llego a sufrir, y esa no es la voluntad de Dios. La palabra dice: pero si alguno padece según la voluntad de Dios, encomiende su alma al fiel Creador y haga el bien. Si hay alguien, Dios permite cosas en nuestra vida, debemos de glorificar el nombre de Dios, y llegará el momento en que quizás Dios quitará esas cosas o nos dará la bendición que anhelamos. Pero cuando Él permite algo es porque Él tiene un plan, tiene un propósito en nuestra vida. Yo quisiera decir que cuando nosotros vemos la voluntad de Dios, Dios es soberano, y vemos la voluntad de Dios. Un ejemplo, cuando si Él no quiere declarar cuál es la medicina adecuada para el virus que hay hoy en día, no lo va a hacer y nadie lo hará cambiar.
dice que Él quita el conocimiento del hombre, venda al ser humano para que el ser humano no pueda encontrar una cura. Y hay hombres que buscarán los mejores doctores, hablarán de los mejores científicos, pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, y Dios dice, no voy a permitir que encuentren esa medicina adecuada, nadie lo hará cambiar, nadie lo encontrará, porque no consiste en la sabiduría humana, porque no consiste en la voluntad humana, sino en la voluntad de Dios, y nadie lo hará cambiar. Puede ser el país más poderoso en dinero, en oro o plata, pero cuando Él determina una cosa, nadie lo hará cambiar. Y cuando Él dice, voy a quitar esta enfermedad, la quitará y dará el conocimiento al ser humano, porque en la voluntad de Dios entendemos que cuando Él determina algo, nadie lo hará cambiar. Hay cosas que Dios demanda en nuestra vida que sufrimos, y sufrimos por nuestras malas obras, nuestras malas acciones, y hay cosas que sufrimos según la voluntad de Dios, y cuando es así, glorifiquemos el nombre de Dios. En esta noche damos gracias a Dios por su palabra, y que la bendiga en cada corazón.